Ya estamos comunicados telefónicamente con el doctor Javier Arias Serrano. Él es abogado y es uno de los principales promotores de que al interior del Colegio de Abogados de Lima se cumpla la ley, se convoque a elecciones para elegir su representante de los abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, hace poco un comunicado del Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima convoca para el próximo 25 de agosto elecciones presenciales. ¿Qué significa todo esto? Don Javier Arias, por favor, cuente a mi público qué es lo que está sucediendo y cuáles son los alcances de esta resolución del Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima. Muy buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días a toda tu teleaudiencia. Efectivamente, nosotros, después de 3 elecciones frustradas, 19 de septiembre del año 2020, 26 de septiembre del año 2020, 5 de marzo del año 2020, el Comité Electoral convocó, mire, a ver, vamos a hablar las cosas, vamos a hacer un pequeño resumen. Quien convoca las elecciones es el Comité Electoral y en todo caso, quien da la fecha a raíz de la iniciativa del Comité Electoral podría ser la Junta Directiva. Estas elecciones del 25 de agosto ¿ya? Fueron convocadas ni por el Comité Electoral ni por la Junta Directiva. Lo puso la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo puso en su página, elecciones del 25 de agosto. Yo hago una pregunta. Si es una elección de los abogados de Lima, donde por más de 200 años se convocó en base a un estatuto, porque somos una asociación civil más antigua que la República. Y en este caso, si ha convocado el Comité Electoral y comunica a la Junta Directiva, esta debe decir las elecciones son el 25, ¿ha sucedido eso? No, no sucedió eso. Quien convoca las elecciones es el hombre. Y nosotros en sendas, y ahí quiero aclararte, Oscar, en sendas, por 4 veces cartas notariales, pedidos, exigiendo, pidiendo prácticamente que las elecciones sean a igual que en la primera y la segunda vuelta presenciales, que se hagan en 4 locales, incluso en 5 locales con el local principal, pidiendo, ¿no?, de que sea entre el interín del 9 o el 8 de abril hasta el 6 de junio, para que por lo menos en junio tengamos en la banca del Jurado Nacional nuestra representación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estas elecciones nosotros hemos pedido reiteradamente que sean presenciales y que tengamos presencia, garantizando una transparencia, una independencia, un trabajo, una asistencia, si quieran decirle, dentro de los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, ha habido la intención política de no hacer esa elección, pero hemos logrado que las elecciones sean presenciales y, Oscar, ahí viene la aclaración, no van a ser el 25, el Comité Electoral tiene que decir la fecha, y hasta ahora no lo ha dicho, pero ya debe ser el más pronto posible y presencialmente. Y ese es un triunfo de todas las personas que apoyan, bueno, en cierta manera mi candidatura, porque hizo campaña el 1, el 2, el 3, menos el 5. Nosotros nunca hicimos campaña en estos últimos días porque ya no es serio que 3 veces se pospongan las elecciones, no es serio que se jueguen con los intereses del país y con los intereses de los abogados. O sea, ¿y por qué digo del país? Dirán los televidentes que nosotros qué tenemos que hacer con el Colegio de Abogados. Te digo que es del país, porque como tú bien lo señalaste al principio, en esta elección no hemos tenido los 5 miembros que establece y manda el 179, el artículo 179 de la Constitución. Ese es un mandato constitucional. Son miembros del Jurado Nacional de Elecciones, un representante de la Corte Suprema, un representante del Ministerio Público entre los fiscales supremos, un representante de las universidades nacionales, de las particulares, y un miembro electo entre los colegiados del Colegio de Abogados de Lima. Porque algunos abogados dicen incluso, ¿no?, ¿y por qué tiene que votar Lima? ¿Por qué no es de todo el país? Uno, porque lo dice la Constitución, y porque el legislador valoró y dijo, si el Colegio de Abogados del Cono Norte tiene ni siquiera 15 años, hay un Colegio de Abogados del Cono Sur que no tiene ni un año, el Colegio de Abogados de Lima tiene 206 años, es más antiguo que la República. Entonces valoró y dijo, bueno, esta casa
donde ha habido presidentes, donde ha habido asambleas constituyentes, donde se ha elegido o se ha representado el Congreso de la República, pues tiene que ser un representante del Colegio de Abogados. Y no dijo pues de que sea un representante del Colegio de Abogados de Quispicanchis, y con el respeto de la ciudad de Quispicanchis o de otras ciudades, dijo de Lima. Y si hay un cambio constitucional, porque los cambios son buenos, pues debería ser un representante de todos los abogados del Perú, como en el Consejo Nacional de la Magistratura, y que esta decana, la señora María Elena Portocarrero, perdió esa representación. El asiento que tenía el Colegio de Abogados en el Consejo Nacional de la Magistratura fue perdida por esa decana. Ahora en la Junta Nacional de Justicia nadie habla de abogados. Hasta este paso, definitivamente pues vamos a perder toda la representación. Óscar, a tus órdenes. Doctor, después de esta amplia exposición que ha hecho y que estoy seguro que mi público le ha entendido claramente, ¿quién repara el daño ocasionado por la ausencia de representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones? Desgraciadamente, Óscar, tú lo has dicho, este daño es irreparable. No es inmensurable, ¿ya? Es definitivamente un daño y lo podemos evaluar por hechos concretos. Tenemos elección de primera vuelta, mandato del artículo 179 y no hay miembro del Colegio de Abogados. Entonces, ¿qué se descubre? Que había ciertas tachas donde el presidente, obviamente, cumpliendo lo que establece la ley orgánica de elecciones, en este caso, cuando hay 4 miembros, ¿no?, y hay un empate de 2-2, el presidente usa el voto dirimente, o sea, hace uso del segundo voto y quedarían 3-2. Por ser presidente, vota. Entonces, eso está, los 5 miembros están en la Constitución y el doble voto del presidente en la ley orgánica de elecciones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ante esta situación? Hay algunos partidos que han quedado, que no han sido inscritos, ¿ya?, o hay participantes a estas elecciones, en estas justas electorales, que como dice muy bien, pues no pudieron estar en la contienda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde la comunidad política dice, no, bueno, y el miembro del Colegio de Abogados, ese era el momento donde la junta directiva, donde la decana y los abogados de buena voluntad hubieran dicho, bueno, estamos en falta, vamos a convocar las elecciones, pero no ha habido ninguna intención, acá hay responsabilidades. O sea, acá cuando dicen vamos a variar la Constitución, ¿no?, o vamos a hacer una nueva Constitución, nosotros sabemos claramente que la propia Constitución del 93, nos guste o no nos guste, habla de la renovación total o de la renovación parcial. Entonces, esta posibilidad se hizo, por ejemplo, el año 2001. El año 2001, Toledo, con toda la legitimidad que tenía, con toda la representatividad que tenía, podía haber dicho, bueno, estas elecciones no sirven para, esta Constitución no sirve y vamos a convocar una asamblea constituyente. O hagamos de que la propia o que el propio Congreso se constituya en asamblea constituyente, pero obró lo más sano al país y lo más prudente dentro de la política. Acuérdense que el año 2001 Toledo llegó a tener el 5% de popularidad, bombardeado por los medios y bombardeado por él mismo, porque era un especialista pues en dispararse a los pies. Disparándose a los pies no le ganaba a nadie, ¿no?, a Toledo. Y encima que te paraba pues en el periodo parrandero, el señor tenía la Constitución en la Biblia en la mano, pero al lado derecho tenía su whisky etiqueta azul, ¿no? Porque nuestro cholo sagrado no tomaba cualquier cosa, él no tomaba yonque, él no tomaba cerveza, él tomaba whisky etiqueta azul. Entonces, se optó por lo más sano y se hizo una comisión dentro de la Comisión de Constitución presidida por Henry Piz, que hace un cambio constitucional dentro de la Constitución. ¿Y qué estuvo dentro de ese cambio? La lucha por la corrupción
la no reelección de presidente, pero lo más importante, el proceso de descentralización que ha sido desvirtuado y que nos ha llevado también a una crisis y que tiene que ser evaluada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dentro del cambio, dentro del cambio que debe de existir para todas las autoridades, para dentro de la Carta Magna y hechos importantes, no es necesario hacer una constitución, sino que es necesario, se puede reformar parcial o totalmente la constitución dentro de la ley, y ahí evaluaremos, ¿no?, la vigencia del artículo 179 de la Constitución, porque yo pienso dentro de las propuestas, por ejemplo, ¿por qué el presidente de la Corte Suprema tiene que ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Y por qué no es como el Tribunal Constitucional, de que entra, por ejemplo, Carlos Mesías y que después entra el actual decano de Derecho y después entra Eto Cruz, y es un cambio de uno por uno, ¿no? ¿Y por qué el Ministerio Público, que es titular de la acción penal, por ejemplo, y esa es mi idea, por qué el Ministerio Público, que es titular de la acción penal, tiene que estar representado en el Jurado Nacional de Elecciones? Al contrario, debería estar representando en su lugar el representante de la Junta Nacional de Abogados, que hay una elección nacional, como en el Consejo Nacional de Justicia, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, estos cambios deben de ocasionar también un análisis para que cuando existan mandatos constitucionales, ¿qué es un mandato constitucional? La Constitución dice y se cumple. ¿Qué pasa con las personas que no cumplen el mandato constitucional? Que ahí tiene también un poco para reforzar tu respuesta respecto a los daños. Sanción, ¿no? ¿Cuál es la sanción para la señora Marilena Portocarrero, para su junta directiva, para este señor juez que se inmiscuye en un tema de una asociación sin fines de lucro, ¿no? O en todo caso con fines de mucho lucro, ¿no? Porque esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es la sanción? No hay sanción, porque si hubiera sanción, tanto civil, penal y administrativa, nadie se mete, pues. Claro. Nadie se mete. Entonces, ahí la ley tiene un vacío. Una debilidad. Claro, hay un vacío y es débil el mandato en hacerse cumplir, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos, pero tenemos que ser severos. Efectivamente, doctor, cuánto le agradezco de verdad su exposición, porque esto permite dar luces. La opinión pública, el ciudadano de a pie, no basta con ponerle en la boca una expresión, hay que explicarle por qué son las cosas. Yo estoy seguro que mi público que ha escuchado su versión debe estar en estos momentos reflexionando. Oiga, pedir un cambio de constitución no es fácil, ni tampoco se puede precipitar, porque de por medio, fíjese, todo este correlato de responsabilidades jurisdiccionales que usted nos ha detallado y que yo le he anotado, ¿ah? Le digo, caray, de verdad le digo, qué importante es que la opinión pública sea educada, sea informada, y para eso están ustedes, pues, profesionales del derecho, que su principal obligación es educar a la gente, hacer de su profesión magisterio, ¿no? Y va a ver cómo van a cambiar las cosas en el Perú. Pero bueno, creo que esos somos los menos. Pero vamos para adelante, doctor. Voy a estar atento para la convocatoria oficial del día de las elecciones presenciales en el Colegio de Abogados. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y quiero que sepas que hay un buen grupo de abogados que no solamente estamos pensando en ganar la representatividad ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino que estamos pensando ganar el Colegio de Abogados, y dentro del Colegio de Abogados dar una lucha tanto política, administrativa, y sobre todo dar una lucha para el cambio, para mejorar nuestro colegio. Creo de que la época que en algún momento se creó la Junta de Vigilancia, que es un ente del Colegio de Abogados, la Asamblea de Delegados, ¿no?, el Comité de Ética, ya han cambiado. Yo creo que debemos hacer un cambio profundo en el estatuto, y para esto necesitamos no una ni 10 personas, necesitamos un grupo de abogados, ¿no?, que vamos a hacer un pronunciamiento y que creemos en volver prácticamente a refundar nuestro colegio. Creemos de que nosotros como abogados tenemos la gran responsabilidad, tanto política y tanto social, de tratar de enmendar algunos hechos que
que nosotros mismos en algún momento pensamos que iban a mejorar. O sea, la Junta de Vigilancia, el Comité de Ética, digamos, la Asamblea de Delegados, que en algún momento, cuando el sector que no era de los estudios implementó, ha demostrado pues de que definitivamente pues es un entrampamiento y que debe mejorarse y debe de cambiarse, ¿no? Dentro de los estatutos del Colegio de Abogados y dentro de lo que pensamos nosotros los abogados. Hace unos momentos, por ejemplo, permíteme un minuto, hablamos de la descentralización. En la descentralización, el año 2001, se hizo un gran debate, porque decían en España para descentralizarse se demoraron 30 años, en Europa para descentralizarse se demoraron a veces 20 a 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se hizo un proceso de descentralización en la cual a las municipalidades distritales, provinciales y a los gobiernos regionales se le daba algunas responsabilidades que era del gobierno central. Estas son las responsabilidades que se denominan exclusivas y las responsabilidades compartidas. El año 2011, en el mes de junio, julio, justo cuando Alan García dejaba ya el gobierno y entraba el gobierno de Ollanta-Humala, Alan García, viendo pues de que el gobierno de Ollanta y el gobierno central tenía muchas exclusividades dentro de la administración del poder, porque al final de cuentas cuando un gobernante entra es lo que va a administrar es el poder, transfiere algunas competencias exclusivas centrales a los gobiernos regionales. ¿Y qué ocasionó? Los gobiernos regionales tenían mucho más dinero, tenían mucho más poder y tenían mucha más responsabilidad, y este poder mal ejercido llevó a que tengamos gestiones en los gobiernos regionales como el expresidente del gobierno regional de Ancash, ¿no? Como el expresidente Goyo Salas, ¿no? Como el señor Unchupaico en Junín, y después entró Vladimir Cerró. O sea, llevó a que los presidentes regionales hagan lo que les da la gana. Increíble. Con los dineros del pueblo. Increíble. Entonces, dentro de ese proceso de evaluación, digamos, constitucional que debe de haber, es el mismo proceso que debe de analizarse tanto a nivel macro como a nivel micro. O sea, eso tiene que cambiarse, ¿no? Para que el país mejore y tenga que haber una evaluación que beneficie a los ciudadanos, como también en nuestro nivel micro debe beneficiar a los abogados de los Muy bien. De Lima. El doctor Javier Arias, de verdad le agradezco su participación, me comprometo y ojalá su tiempo así lo permita también, tener una conversación más amplia para que nuestro público, mis seguidores, de verdad creo que hoy día se han ilustrado con su participación. Muchísimas gracias, doctor Javier Arias. Gracias, Oscar, y no nos olvidemos los abogados que son mayormente tus telescuchas, ¿no? Que el número 5 es el número de la transparencia, de la idoneidad y del trabajo. Nosotros estamos pensando en el futuro, no solamente en tener una representación en el Jurado Nacional de Elección, sino que estamos pensando en el futuro del Colegio de Abogados, y de ahí poner nuestro grado de arena para tratar de que nuestro país sea un poco mejor y que las cosas cambien y no se meta otra vez a jugar con los abogados y no se metan a jugar nuevamente con el pueblo. Muchas gracias, Oscar. A sus órdenes. El doctor Javier Arias Serrano, abogado y candidato con el número 5 al Colegio de Abogados de Lima. Vamos nosotros a continuar con estos diálogos para conocer más, porque es importante que usted, vecino, vecina, el ciudadano de a pie, conozca de verdad qué hay atrás de cada decisión como estas. La designación democrática con voto secreto y universal de un representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones.